Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con los especiales de la serie Yale Poison Slug. Y empezamos. Lada, no eres alguien que le tema trabajo duro. Dime directamente qué sucede. ¿Qué es lo que realmente quieres? A ti. Lada, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Lo digo en serio, Pren, te deseo. La doctora Pren apartó al instante la mano de la otra mujer. La mirada de Lada y su comportamiento eran inquietantes. Eso era demasiado. Lada, yo ya tengo a Pac y tú tienes a él. No puedes decir esas cosas. Vamos, Pren, no me hagas reír. ¿Y cómo se supone que no voy a pensar que pasa algo cuando me miras de esa forma, con esos ojos brillantes? ¿Y tu mano? Me pusiste la piel de gallina, Lada. No empieces así algo a primera hora de la mañana. Por favor, solo te estoy invitando a unirte a la gerencia del hospital. Esa no es buena idea, Lada. Pensé que dirías que no. No importa, no es urgente. Te lo pregunto luego. ¿Qué te parece si cenamos esta noche? Hace siglos que no salimos. Esta noche no puedo. ¿Tienes planes con Pan? Sí, los dejamos por otro día. Saldremos otro día. Esta noche estoy con mi novia. Escucharte decir novia con tanto orgullo, doctora Pren. Si Pan lo oyera estaría sonriendo 3 días seguidos. Pren rió suavemente ante las bromas de su amiga. Solo su círculo más cercano podía hablar con tanta libertad. Está bien, regresemos al trabajo. Tengo que ir a ver pacientes. Más tarde, justo antes de terminar su turno, un mensaje de su novia hizo que Pren lo leyera 2 veces. Pan le había prometido recogerla después de trabajo para cenar, pero de repente le decía que estaba atrapada en el trabajo y Pren debería regresar sola a casa. Guardó el teléfono y para su sorpresa quien tocaba no era una enfermera. Esperaba que alguien le dijera que había un paciente de cita previa. Soy yo, pequeña Pren. Doctor Karun. Pensé que una enfermera que venía a hablarme de un paciente. ¿En qué puedo ayudarle? El colega le sonrió con cariño. Vine a invitarte a cenar. ¿Cenar? Sí, ¿estás libre? Ya tengo planes. Quizás en otra ocasión. Está bien, entonces no te entretendré. Ella sonrió cortésmente cuando él se fue, y luego empezó a aparcar sus cosas. Esa noche tendría que volver sola a casa debido a la repentina emergencia laboral de Pac. De camino decidió comprar algo de comida para llevar, por si acaso Pac tenía hambre al llegar. Al llegar a la puerta del departamento se sorprendió al encontrarle sin llave. Recordó haber cerrado ella misma, solo una persona pudo haber abierto antes de que ella regresara. Y si Pac se suponía que iba a trabajar hasta tarde, ¿por qué había llegado a casa primero? Sorpresa, ¿qué está sucediendo? Le entregó la bolsa de comida a su novia, quien aparentemente había fingido una llamada de trabajo repentina solo para preparar una sorpresa. Globos por todas partes. Sabía que lo olvidarías. ¿Olvidar qué? Ya han pasado 5 años, mi querida Brain. 5.º aniversario. Miró las palabras pegadas en la pared con una sonrisa. Pac tenía razón. Había olvidado por completo su aniversario. El primer año lo recordaste, pero durante el segundo, tercero y cuarto era solo yo. Así que este año, nuestro quinto, sabía que lo olvidarías otra vez. Así que preparé esto para recordártelo. ¿Estás molesta? ¿Estás molesta? Espero que no. Exactamente ahora, ¿qué tal una recompensa por mi sorpresa? Ese tono suplicante y el rostro que se acercaban hicieron sonreír a Pren. Besó suavemente a su novia. Ahora voy a poner la mesa, me voy a duchar y me cambiaré y regreso enseguida. Está bien, doctora. Pac la miró con amor, luego se giró a poner la mesa rápidamente. Si Pren terminaba de ducharse y encontraba que todavía estaba desordenada, seguramente la regañaría. Poco tiempo después, Pren regresó y notó la extraña sonrisa en el rostro de Pac. ¿Hay otra sorpresa para mí? Sí, respondió. ¿Qué es? Pac le entregó un sobre donde había un cheque de 7 cifras. Pren, no me mires así, tengo una razón. ¿Qué razón tienes para escribir un cheque tan grande? No estaba precisamente enfadada, sino más bien aturdida. Pac nunca le había dado un cheque y la cantidad no era poca. Mi tía me preguntó hoy si planea vivir contigo en un piso para siempre, en lugar de construir una casa, así que estos son todos mis ahorros. No le quité dinero a mi familia, se apresuró a explicar antes de que Pren pudiera empezar a regañarla por regalarle una suma tan grande. No vuelvas a hacer esto, no me gusta, está bien. Al ver el rostro abatido de Pac, Pren la tomó suavemente la barbilla y la besó. Si es algo que nos pertenece a ambas, ambas lo vamos a pagar. No usemos solo tu dinero, no usemos solo tu dinero, ¿de acuerdo? Pensé que te enojarías, me asustaste, ven a consolarme. Después de cenar, ahora come, o te va a doler el estómago. Le devolvió el cheque y le sirvió un poco de arroz a su sonriente novia. Te amo mucho, Pren. Come bien o no te consolaré después. Te prometo que voy a comer y masticaré con cuidado, doctora. Durante los últimos 5 años no ha habido un solo segundo en el que no la ha llamado. Y no ha habido un solo segundo en el cual ella tampoco no la ha llamado.
El abrazo por detrás hizo que la doctora, que estaba lavando platos, no pudiera contener una sonrisa. Con Pac tan cariñoso, sabía que mejor se preparaba. El último plato se colocó justo cuando la doctora Pren sintió una sorpresa. Los brazos de Pac se aflojaron, pero cuando vio lo que Pac sostenía, comprendió. Vino. ¿Te apetece beber? ¿No tienes que ir a la oficina mañana? Está bien. La doctora Pren miró a la mujer que acaba de decir que tenía que trabajar mañana, pero ahora estaba sirviendo vino en 2 vasos, uno para ella y otro para ella misma. Normalmente, si tenía que trabajar al día siguiente, Pac casi nunca bebía, porque decía que tenía miedo de no despertarse para una reunión, pero hoy parecía estar de muy buen humor. Si tienes que ir mañana, ¿puedes beber? Para celebrar nuestro 5º aniversario sí puedo. La mirada de Brent le hizo sonreír, dejar la botella y acercarse a la mujer que amaba. Lentamente, juntó sus labios con los de ella, dejándola saborear el vino que ella misma había elegido con tanto esmero, aunque su precio le hiciera sudar. Al ser alimentada con vino de una manera tan inesperada, la doctora Brent saboreó la dulzura. Después de todo, ella sabía que los labios que lo pronunciaban ya eran lo suficientemente dulces como para hacer que su corazón luchara para mantener el control. De lo contrario, su trabajo podría estar en peligro. Pac se apartó lentamente. Hace un momento estaban de pie besándose y ahora de alguna manera estaban juntas en el sofá. El vino era el culpable. Pac había traído a su doctor allí, y no de forma normal, sino sentado en su regazo. Mi proyecto acaba de ser aprobado por primera vez, dijo sin poder ocultar su alegría. A pesar de ser la hija del dueño, no le permitió liderar un proyecto de inversión de la empresa de inmediato. Se formó y aprendió de su hermano mayor durante 3 años, antes de que su tía y su hermano mayor finalmente dieran su aprobación. Me alegro tanto por ti. ¿Por qué lloras? La doctora Pren besó la mejilla de su novia con orgullo. Sabía lo difícil que había sido para Pac pasar de la industria del entretenimiento al negocio, y cuántas veces había quejado de querer dejarlo, pero hoy su amor había dado un paso más adelante. Si no fuera por ti, ya habría renunciado. Esa era la verdad. Aprender un oficio completamente nuevo no era fácil. Nunca había planeado involucrarse en el negocio familiar. Dejar el mundo del entretenimiento significó esforzarse mucho más, y hubo muchos chismes extremos que la desanimaron. Eres una llorona. La doctora Prince secó las lágrimas con una sonrisa. Recordó los días que Pac estaba agotada, los días que se quejaba, las veces que se quedaba dormida sobre el papeleo, los viajes que hacía para aprender de su hermano, las semanas que pasaron separadas, e incluso la vez que casi renuncia, solo para anunciar con orgullo que le habían encomendado un proyecto importante. Pac lo había logrado. Es por tu culpa, soy una llorona. Así que ahora es culpa mía. Querías vino para celebrar tu proyecto, ¿verdad? Ambas cosas, nuestro 5º aniversario y mi proyecto. Espera, voy por el vino. La doctora Pren se rió por la forma en la cual corría, como si temiera cambiar de opinión, incluso si servía más que antes. ¿Por qué me miras así?, preguntó, entregándole el vaso y sonriendo, con su rostro rojo. ¿Así como? No te hagas la tonta, contéstame propiamente. Está bien, me regañas mucho. Si no lo hicieras, no sería la doctora Pren. Cuanto más la regañaba, más la quería Pac. Pero cuando la doctora fingió levantarse, Pac la abrazó con fuerza. Si te regaño entonces... Estaba bromeando, no te vayas. Te estoy mirando como la noche que terminaste en mi cama después de beber demasiado. No lo digas. Entonces ahora no quieres que hable de ello. Me voy a la cama. Y se fue dejando a Pac para que dejara rápidamente su vaso y la siguiera. De ninguna manera se iba a quedar sola en el sofá cuando su doctora se estaba sonrojando de esa manera. La abrazó por detrás. Eso hizo que la doctora Pren sonriera. No podía darse la vuelta. Tenía el rostro muy cálido y sabían exactamente lo que había sucedido esa noche. Si Pac hubiera sido hombre, las cosas habrían sido muy diferentes. Estás siendo tímida, Pren. Apaga la lámpara. Pac sonrió, se acercó para obedecer y volvió a abrazarla. Cada vez que recordaban aquella noche no podía evitar sonreír. Incluso después de 5 años, qué suerte tenía de haberla conocido. ¿Sabes algo sobre esa noche? ¿Qué cosa? Mi corazón latió con fuerza como nunca. Estabas tan linda que tuve que detenerme a mirarme. Eres una desvergonzada. No te atrevas a beber en ningún sitio sin mí. Eres realmente posesiva. En el próximo video vamos a seguir con los especiales. Cuídense muchísimo. Díganme ustedes si ya vieron el episodio 9. Cuídense mucho. Bye bye.